el avisito y ya te doy entonces el aviso para que inicies. Listo. Buenas noches, somos los estudiantes de la Fundación Universitaria del Área Andina, del programa de Psicología, con nuestro equipo de trabajo María Camila Acero, Jessica Fernanda Ruiz, Dana Yulitza Martínez, Wendy García Barbosa. Hoy les queremos hablar de las medidas de tendencia central y dispersión y tipos de asimetría. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentran ubicados el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son media, mediana y moda. Media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos calculada como la suma del conjunto de valores dividida entre el número total de valores. Mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Moda es el valor con mayor frecuencia en una de las distribuciones de datos. ¿Qué son las medidas de dispersión? Las medidas de dispersión permiten establecer qué tan cercano o alejado están los datos de una muestra con respecto a un dato central. Las medidas de dispersión más usadas son el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar. Asimetría y kurtosis. La simetría es la medida que indica la simetría de la distribución de una variable respecto a la medida aritmética, sin necesidad de hacer la representación gráfica. Los coeficientes de asimetría indican si hay el mismo número de elementos a izquierda o derecha de la media. Existen tres tipos de curva de distribución según su asimetría. Asimetría negativa, la cola de la distribución se alarga para valores inferiores a la media. Simétrica, hay el mismo número de elementos a izquierda y derecha de la media. En este caso coincide la media, la mediana y la moda. Y la distribución se adapta a la forma de la campana de Gauss o distribución normal. Asimétrica, positiva, la cola de la distribución se alarga a la derecha para valores superiores a la media. Aquí podemos observar un pequeño ejemplo de la media asimétrica negativa, simétrica, media y simétrica, asimétrica positiva. ¿Qué es un kurtosis? La kurtosis es el valor numérico propio de cada distribución de frecuencias que, de acuerdo a la concentración de los valores alrededor de la media, se clasifican en tres grupos: letocórtica, mesocórtica y platicórtica. La letocórtica, en el cual los valores están muy agrupados alrededor de la media, por lo que la distribución se presenta bastante apuntada y esbelta. Mesocórtica posee una concentración moderna de valores alrededor de la media. Y platicórtica, esta distribución tiene una forma más ancha, pues los valores tienden a estar más dispersos. Aquí tenemos otro ejemplo de la dispersión letocórtica, que sería esta que va acá. La dispersión mesocórtica sería esta rayita azul y la dispersión platicórtica, que es esta verde. Según este gráfico podemos inferir entonces que para definir el tipo de asimetría podríamos decir que la asimetría negativa va a partir de menos 0.5 hacia sus valores menores a 0.5,
si es simétrico si los valores se encuentran entre 0.5 a 0.5 y es una simetría positiva si es de 0.5 hasta todos los valores mayores a 0.5. Hablando de la kurtosis, podríamos decir que es una kurtosis mesocúrtica cuando presenta valores de menos 0.5 a 0.5. Platicúrtica cuando los valores son menores a 0.5 y leptocúrtica en el caso en el que los valores son mayores a 0.5. Ahora vamos a explicar de cómo hicimos la agrupación de los datos en una encuesta que le realizamos a 40 personas sobre algunas características que podían evaluar al momento de elegir una universidad. Se realizó una encuesta entonces a 40 personas, la cual tabulamos de la siguiente forma, preguntando cuántas horas al día dedicaría a su estudio, cuántas universidades ha estudiado aproximadamente para su elección, a cuántos kilómetros de distancia preferiría vivir de su universidad, si no puede cancelar la totalidad de la matrícula, le gustaría que la universidad manejara algún tipo de descuento, qué porcentaje cree que estaría bien, cuánto está dispuesto a cancelar por el valor total de su semestre, teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, cuántos alumnos cree que deberían haber en cada aula, aproximadamente cuántas materias desearía ver en un semestre independientemente del pregrado, teniendo en cuenta que no todos los pregrados tienen la misma cantidad de semestres, cuántos semestres cree que son los necesarios para su pregrado a elección, cuánto dinero destinaría para gastos de transporte a la semana y cuántas personas le brindan apoyo económico para su estudio, con las cuales recolectamos estos datos, 40 en total. Y calculamos entonces datos como media, mediana, moda, desviación estándar, coeficiente de asimetría, kurtosis y escogimos dos variables que eran cuánto dinero destina para gastos de transporte a la semana y cuántas personas le brindan apoyo económico para su estudio para realizar un coeficiente de correlación de Pearson, realizando entonces una correlación entre estas dos. Bueno, entonces aquí ya previamente tenemos desarrollado cómo calculamos el cálculo de todos estos valores, media, mediana, moda, desviación estándar, etc. Entonces lo que vamos a hacer acá es borrar estos datos que ya tenemos y vamos a calcularlos de nuevo más o menos, pues para poder hacer una explicación breve de cómo vamos a calcular cada uno de los datos. Entonces, la media la vamos a hallar de la siguiente forma. Nos vamos a funciones, la media es el promedio, por lo cual vamos a escoger promedio, damos en aceptar y seleccionamos todos los datos a estudio. Hasta acá, que es el último dato. Luego vamos a aceptar, que nos da 3.65. Mediana, igualmente nos vamos a funciones. En funciones buscamos mediana, ya la tengo acá, y igualmente seleccionamos todos los datos. Así de esta forma. Para calcular entonces la moda, vamos igual a funciones, moda, aceptar, igual, del primer dato al último, que es aceptar. Para la desviación estándar entonces, vamos a funciones, test, así se llama la función, aceptar y todos los datos, del primero hasta el último. Para el coeficiente de asimetría, entonces, vamos a y vamos a seleccionar la función que se llama coef de corregir. Seleccionamos, le damos en aceptar. Para matriz 1 vamos a escoger entonces la primera variable que habíamos escogido, que es cuánto dinero destinaría para el transporte. Entonces igualmente escogemos el primer dato,
al último dato, así como estábamos haciendo anteriormente. Digamos que acá lo seleccioné en azul como para hacer una relación entre estos dos. ¿Y cuántas personas le brindan apoyo económico? Oh, creo que este no me deja tomar acá, pero ya, ahora sí, para la matriz 2, entonces vamos a escoger cuántas personas le brindan apoyo económico desde el primer dato pues hasta el último. Aceptar y nos da este valor 0.008, que cumple con la condición que para hacer coeficiente de correlación de Pearson tiene que estar entre menos 1 a 1. Para calcular entonces la kurtosis, igualmente a funciones, kurtosis, aceptar, y entonces seleccionamos los datos. Paramos acá en donde dice kurtosis. Funciones, kurtosis, aceptar. Número 1, vamos a escoger este. Así nos daría una kurtosis de menos 0.69. Listo. Este es el análisis entonces de todos nuestros datos analizados previamente en la encuesta. Dejo de compartir pantalla. Y le doy la palabra a Dana y a Jessica, que nos van a explicar sobre los análisis de estos datos. Bueno. Espérame un momento. No recuerdo cuál era. Listo. Ya la he encontrado. De acuerdo con los conceptos brindados, la encuesta y los resultados, realizaremos un rápido análisis e interpretación de los datos. De acuerdo con lo que es la kurtosis, coeficiente de asimetría, desviación estándar y por último, el que tenemos por aquí, que es la correlación de Pearson. Entonces, escogeré algunos ejemplos para ser muy breve. Entonces, vemos que aquí, entonces dice que la kurtosis tiene un valor de 0, menos 0,69. Quiere decir que es una platicúrtica, porque el valor es negativo. El coeficiente de asimetría indica que es 0,60. Cuando la simetría es positiva es porque la media es mayor a la mediana y a la moda. Decimos que tenemos en la desviación estándar 2.19. Por desviación estándar entendemos que es qué tan cerca están mis datos de la media. Eso quiere decir que tenemos una desviación no tan lejana de la media. ¿Listo? En la pregunta número 2 podemos notar que los datos, por lo menos la kurtosis, tiene un resultado de 0,01. Es un resultado positivo, lo cual nos lleva a deducir que la kurtosis se ubica en el concepto de leptocúrtica. Porque el valor es positivo, entonces indica que no hay mucha dispersión de los datos. Al igual aquí podemos observar que el coeficiente de asimetría es positivo, entonces también indica lo mismo que les había comentado en el siguiente ejemplo, que la media es mayor a la mediana y a la moda.
Escojamos uno donde sea negativo. Listo. Aquí tenemos lo que es la kurtosis en valor negativo y el coeficiente de asimetría también negativo. Entonces, cuando la kurtosis tiene un valor negativo, igual es platocúrtica, por lo que les había dicho, los datos son negativos, hay una poca desviación, hay desviación importante, perdón. Y cuando el coeficiente de asimetría es negativo, es porque la media tiene un valor menor a la mediana y a la moda, como lo podemos observar aquí mismo. Vamos a explicar ahora. Creo que acá no está el de Pearson. Pero bueno, en el ejemplo que nos había presentado la compañera con el procedimiento, nos indicaba que la correlación de Pearson nos arrojaba un valor de 0,0087. Eso nos indica que es una correlación positiva débil, lo cual nos lleva a deducir que tiene una relación muy mínima y que con los valores asignados no afecta de manera significativa el resultado. Nos dejo ahora con la compañera Jessica, que nos presentará las conclusiones del trabajo. El presente trabajo se desarrolló teniendo como un fin de dar a conocer las tablas de frecuencia, las diferentes opciones a las respuestas de las 40 personas entrevistadas sobre los distintos aspectos a la hora de elegir universidad para cursar una carrera universitaria. Identificamos que cada categoría de las medidas de tendencia central y el tipo de correlación que hay entre las variables que se presentaron anteriormente. En la tabla de la encuesta podemos observar que las respuestas que dio cada persona a los interrogantes a la hora de elegir universidad, las variables como cuánto está dispuesto a cancelar con el valor total a su semestre, teniendo en cuenta la situación actual del COVID-19, cuántos alumnos cree que deberían hacer en cada aula, cuánto dinero destinaría para gastos y transporte a la semana, fueron de las más observadas. Las respuestas decidan a conocer las personas tienen el presupuesto, que es lo que más se necesita para invertir en este aspecto. Las casillas no dan a conocer si las personas desean invertir o no lo necesario al momento de elegir universidad.